Debajo de México hay algo que está generando miles de millones de dólares cada año, pero no está cambiando al país como debería. No es falta de recursos, no es falta de producción, es algo mucho más incómodo. En Zacatecas existe un lugar del que sale oro constantemente, uno de los más grandes de todo el continente, la mina Peñasquito. Y aún así, lo que está pasando alrededor de ese lugar no encaja con la idea de riqueza. Hay decisiones, intereses y consecuencias que casi no se mencionan, y cuando las entiendes, todo cambia. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay algo profundamente inquietante ocurriendo en México, y no es una teoría, es un modelo que lleva años funcionando frente a todos. Debajo de la tierra, en Zacatecas, existe una de las mayores concentraciones de riqueza del continente: oro, plata y minerales estratégicos, que salen cada año convertidos en miles de millones de dólares. Ese lugar tiene nombre: la mina Peñasquito, un complejo minero tan grande que por sí solo ha llegado a producir cerca de una tercera parte del oro de todo el país, una operación que genera miles de empleos, infraestructura y movimiento económico. Pero también una pregunta que cada vez incomoda más: si México produce tanto oro, ¿por qué esa riqueza no se siente en México? Para entenderlo, hay que seguir el dinero, porque el oro no se convierte automáticamente en riqueza nacional al salir del suelo. La mina no pertenece al Estado mexicano, está operada por Newmont Corporation, la mayor productora de oro del mundo, y eso cambia completamente el destino de lo que se extrae. El oro que sale de Zacatecas entra a un sistema global, se vende en mercados internacionales, y las ganancias no se quedan en la región ni en el país, se distribuyen dentro de una estructura corporativa diseñada para maximizar rendimientos a escala mundial. Esto significa que el dinero sigue una ruta clara. Primero, llega a inversionistas, fondos de inversión, accionistas institucionales y bancos internacionales que financiaron la operación, actores que no viven en las comunidades donde se extrae el recurso y que participan únicamente desde el capital. Después, se dirige a corporativos, a centros de decisión, donde se define cómo se reinvierte ese dinero, oficinas alejadas del territorio que generó la riqueza. Y finalmente, una parte importante de ese flujo sale del país, no porque sea ilegal, sino porque así funciona el modelo de inversión extranjera en la minería. México sí recibe ingresos, hay impuestos, derechos mineros, salarios y actividad económica, pero la diferencia fundamental está en que el país gana por permitir la extracción, mientras que la empresa gana por controlar el negocio, y esas dos cosas no generan el mismo nivel de acumulación. Mientras México obtiene una fracción regulada, la mayor parte del valor agregado se concentra en quienes poseen la operación, y eso explica por qué un territorio capaz de producir miles de millones de dólares no necesariamente refleja esa riqueza en su desarrollo estructural. Al mismo tiempo, alrededor de la mina Peñasquito no solo hay maquinaria y cifras, hay comunidades que viven las consecuencias directas de esa actividad. La minería a gran escala requiere enormes cantidades de agua para procesar el mineral, y en una región donde este recurso es limitado, la presión sobre los acuíferos se convierte en un punto de conflicto. Habitantes locales han denunciado la disminución en la disponibilidad de agua, afectaciones a sus actividades agrícolas y cambios en su entorno, y cuando estas tensiones no se resuelven, escalan en bloqueos y protestas que han llegado a detener operaciones durante días o semanas. No se trata de un rechazo abstracto al progreso, sino de una disputa concreta por recursos esenciales, porque mientras la mina puede generar millones diariamente, una comunidad puede enfrentar escasez de lo más básico. Esto transforma completamente la narrativa,
porque deja de ser una historia de éxito económico para convertirse en una historia de tensión entre riqueza y distribución. Entonces, las preguntas importantes ya no son solo cuánto oro se produce, sino quién decide sobre ese oro, quién obtiene el beneficio real y qué parte de esa riqueza permanece en el país para construir su futuro. Las decisiones clave sobre producción, expansión e inversión no se toman en las comunidades cercanas y en muchos casos ni siquiera dentro de México, se toman dentro de estructuras corporativas globales, donde el territorio es solo una pieza dentro de una operación mucho más amplia. Los beneficios existen a nivel local en forma de empleo y actividad económica, pero el núcleo de la ganancia, el que realmente construye poder económico, pertenece a quienes controlan la operación. Por eso, la discusión no gira únicamente en torno a la minería, sino a la forma en que se gestiona la riqueza nacional. Durante años, se ha repetido la idea de que México podría convertirse en una potencia comparable a Dubái, pero esa comparación ignora una diferencia fundamental. Dubái no solo tuvo recursos, tuvo control estratégico sobre ellos, y decidió cómo convertirlos en desarrollo interno, mientras que en México, el control está en muchos casos fragmentado entre actores externos e internos, lo que limita la capacidad de transformar esa riqueza en beneficios sostenidos. El resultado es una paradoja difícil de ignorar: un país con enormes recursos naturales que genera miles de millones de dólares, pero donde esa riqueza no se distribuye de forma proporcional ni se traduce completamente en bienestar estructural. Y entonces, la pregunta que queda no es si México tiene oro, porque eso es evidente, sino si realmente controla el destino de esa riqueza, o si forma parte de un sistema donde otros toman las decisiones clave. Porque mientras toneladas de oro siguen saliendo del suelo mexicano cada año, la discusión más importante sigue abierta, y cada vez es más difícil evitarla. Y al final, esto no es solo una historia sobre oro, ni sobre una mina, ni siquiera sobre una empresa como Newmont Corporation. Es una historia sobre decisiones, sobre quién tiene el control y sobre lo que realmente significa riqueza en un país como México. Porque entender esto no cambia lo que ya está pasando, pero sí cambia la forma en la que lo vemos. Y cuando cambias la forma de verlo, empiezas a hacerte preguntas que ya no son tan fáciles de ignorar. Si este tipo de historias te hacen cuestionar lo que hay detrás de lo evidente, suscríbete a Documentes Curiosas y acompáñame en el siguiente video.